en los comercios después de la pandemia. Está Jonathan Loye con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. Muchas gracias, por la invitación. No, a vos por estar en el Escuchaba programa. atentamente antes de estar aquí a Santilli, me parecía interesante parte de lo que planteaba, ¿no? Primero de entender la problemática real del comercio, que es importante siempre poner todo en contexto en números, ¿no? Para entender cómo impactan las cosas. En Argentina, cuando uno habla de empresas, se dice que de cada 100 empresas, aproximadamente 98 son micro, pequeñas y medianas empresas. Y de ese 98% sobre el 100, el 85% tiene menos de 10 empleados. O sea que en realidad cuando uno empieza a ver estos números, lo que dice, cuando hablamos de empresas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de empresas pequeñas, comercios, restaurantes. Emprendimientos familiares, mucho. Emprendimientos familiares, comercios y también emprendimientos, recordemos que Argentina, 7 de cada 10, me gustan mucho los números como notarán, 7 de cada 10 emprendimientos no son parte de un proyecto que nos juntamos nosotros y decimos tenemos una idea, sino que son por necesidad. O sea, no tengo trabajo, pierdo el que tengo, no me alcanza y empiezo a emprender. Cada vez se ve más en familias que trabajan los dos y que a la vez tienen un emprendimiento. O sea, ya, digamos, esto de la necesidad del trabajo. Ahora bien, dicho esto, ¿qué está pasando en la economía argentina sin hacerlo muy macro? No se está generando un ecosistema, como para asociarlo con lo que es la vida digamos, una selva, por decirlo de alguna manera, que fomente de alguna manera la creación de nuevas empresas. Todo lo contrario. Argentina hoy tiene menos empresas que en 2007. No dije 17, 7. O sea, se crean menos empresas de las que cierran todos los años sistemáticamente. Esto ya era, por supuesto, antes de la pandemia, sí, y ahora esto se agudizó muchísimo más. O sea, un empresario que decide invertir en Argentina es un hallazgo, hoy por hoy. Es un hallazgo y la verdad que es un valiente Total. de los que no hay, digamos, de los que hay pocos, digamos, ¿no? Porque esto del ecosistema es cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que las empresas existan. Bueno, lo primero que hay que entender que tu mayor socio es el Estado. El socio más grande que vos vas a tener es el Estado. Más o menos de cada 10 pesos que vos ganes, 7 se los va a quedar él. Entonces, si uno lo plantea en estos términos... Es un socio desleal, entonces. Claro, ahí vamos, ¿no? Si vos decís, yo tengo un socio que va a llevar el 70%, que no trabaja, o sea, que no hace nada para que el negocio funcione, y que solo se lleva ganancias y no pone cuando a vos te va mal. O sea, ya es una sociedad rara. Claro. Vos con un amigo te peleás por mucho menos de eso. Decís, pará, esto no es justo. Claro. Bueno, el Estado opera de esa manera. Y encima, como el Estado es ineficiente, ese socio que se lleva más, pero gasta tan mal, que cada tanto viene y te dice, necesito más. Como muchas veces ya te sacó todo lo que tenía, encima te pide adelantado lo que vos vas a ganar el año que viene. Claro. Ahora está pasando eso. En un año terrorífico, a un empresario gastronómico el otro día me dice, mira, ya no lloro más, no me quedan lágrimas, dice el tipo. Pero acabo de recibir del contador que me dice, tenés que pagar el primer anticipo de ganancias. Pero esto es una joda. Decime que ahora viene el de la FIB y dice, no. Claro. O sea, tengo que pagar un anticipo de Saludá a ganancias. la cámara. Estoy cerrado. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la burocracia estatal, porque ese socio a la vez, en algunas cosas te administra. Por ejemplo, vos querés abrir un local y tenés que hacer un montón de trámites, sí. Burocracia, todo lo que llama la burocracia, que se transforma en un gran costo. Por otro lado, no tenemos posibilidad hoy de exportar, pero no solamente en el caso de la carne. No tenés posibilidad de exportar porque es ridículamente tonto hacerlo. Pensá esto. Vos hoy nosotros decimos, vamos a tratar de exportar algo, venderle algo al mundo. Lo primero que vos tenés que hacer es hacer publicidad, algo para que te conozcan en el mundo. Esa publicidad que vos vas a hacer para vender, la vas a pagar en dólares, pero ¿a qué dólar? Claro. Al dólar de 168, claro. Porque te cobran impuestos. Ese socio de vuelta aparece y dice, ah, genial. Porque es solidario. Te voy a es solidario, sos re solidario. Hoy un gastronómico es solidario, si digamos, ¿no? A pesar de estar fundido. Ahora, cuando vos lográs vender algo al mundo, que sería genial, cuando a vos te pagan, te van a pagar en dólares, el momento que entran tenés 72 horas para venderlos, no los podés guardar y decir voy a ahorrar en dólares, no podés, los tenés que liquidar. ¿Y a qué dólar? Mucho menos que 98. Claro. ¿Me entendés? O sea, por cada dólar que le vendés al mundo, perdés la mitad. Ahora, y así te podría nombrar, te podría nombrar cientos de cosas que son la explicación de la gravedad del problema. Porque si vos no generás empresas, de allá mantener las que tenés, pero Argentina necesita generar muchas empresas, tenés un problema de trabajo y eso te genera un problema de pobreza. Bueno, a ese punto es donde quiero llegar.
A veces decimos, en general, una crisis también es una oportunidad. Esta crisis, producto de la pandemia, que cerraron, creo que la CAM informó el otro día que 97.000 emprendimientos, empresas, pymes, comercios, cerraron. Uno tiene que lograr que vuelvan a abrir y tenemos que lograr que vuelva a gente que se arriesga a invertir en la Argentina, que ponga negocios y emprendimientos. Ahora, la oportunidad que yo creo que tenemos con esta crisis es cambiar las normativas y liberar un poco a la gente de tanta presión impositiva para que haya actividad económica. Porque si vamos con la misma regla de juego nos va a costar un montón. Sí, hay varios aspectos que nombrás que son interesantes. Y solo para poner en perspectiva la realidad argentina versus algo. España tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que Argentina. Sí. Hoy Argentina tiene alrededor de 600.000 empresas, 650.000 empresas. ¿Sabes cuántas tiene España? 2 millones. Pymes, ¿eh? 2 millones. No, 3,5 millones. Claro. Misma cantidad de O sea, habitantes. misma cantidad de habitantes. Claro. Eso es muy sano para la economía, porque se atomiza todo. Entonces vos te cierran todo, tenés un problema en una parte de la economía, pero el resto de la economía te aguanta, digamos, ¿no? Que eso es lo que debería también pasar. Y lo que vos decías es fundamental. O sea, hoy lo que el gobierno argentino, la gran oportunidad que se está perdiendo el gobierno argentino, y que sería la única esperanza para muchos empresarios, es plantear un plan de recuperación muy agresivo, pero agresivo en términos de las medidas que toma, como si fuera el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque realmente está devastado. O sea, nosotros no tomamos a veces dimensión, por ello yo porque estoy más cerca de eso, de que si mañana nos vacunamos todos, Dios quiera, o sea, se termina la pandemia, lo que queda es terrible. Es como decimos siempre acá, Claro. lo hemos hablado. En Claro. las inundaciones, lo peor muchas veces es cuando el agua baja. Cuando el agua con lo baja. que te encontrás. Jonathan, ni hablar, digo, mucha gente joven que tiene la esperanza o la expectativa de terminar su carrera y decir, bueno, alguna empresa me va a poder contratar, ¿no? Para empezar a dar mis primeros pasos. Digo, en la cabeza hoy de un empresario, ¿está la posibilidad de contratar empleados o todo lo contrario? De deshacerse, si es posible, de llegar a un acuerdo con alguno de ellos y quedarse con menos. Y lo que pasa es que, a ver, a veces uno cuando habla de economía o el mundo de la empresa lo lleva a un lugar muy elevado. Y yo siempre lo bajo a tu casa, a tu hogar, Claro. digamos. Vos llega un momento, en tu casa imagínate que viven tus primos, todo, y mientras que vos trabajás bien los mantenés a todos. Digamos. Ahora de repente se te cae un trabajo, te aparece una deuda que no tenías en cuenta, y te empieza a achicar. ¿Qué vas a hacer? Te vas a dar vuelta a la familia y decir, miren, hay dos oportunidades, dos maneras. O comemos todos menos, o bajamos los lujos todos, o alguno se va a tener que ir, o va a tener que salir a trabajar. Así es la economía. Exacto. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos varios estudios que hacemos con nuestros clientes y empresarios pymes, y hoy 8 de cada 10 empresarios no tiene pensado contratar gente en el 2021. ¿Todo este año? En todo este año. Bueno, obviamente todo puede cambiar rápido, pero no vemos tampoco luces que digan Pero esto puede cambiar. Tampoco hay rápidamente. demanda como para Sí, pensar pero vos fíjate que puedas ampliar la oferta, digamos. Sí, pero vos fíjate que a veces los políticos, ¿cómo no usar una palabra? Pero a veces son un poco tontos, digamos, ¿no? Porque vos fíjate, lo único de la economía, el segmento de la economía que menos se vio afectado por la pandemia es el campo, el interior del interior, Sí. ¿no? El campo. A más de 500 kilómetros han tenido problemas, pero el tipo de campo siguió trabajando. Aparte de eso, tuviste la suerte, realmente la suerte, de que la soja empieza a subir. No solo la soja, sino todos los commodities. Sí. La carne venía recuperando cabezas, o sea, más vacas, y a la vez venía recuperando precio. En una situación de guerra, como el gobierno a veces nos dice, estamos en guerra, lo más razonable, y donde hay escasez, y donde necesitamos dólares para sobrevivir, lo más razonable es juntarse con esa parte productiva del país y decirles, señores, ¿qué necesitan para poder vender más al mundo? Todo lo contrario de lo Y que vos pasa. fijate que el tema Claro. impositivo es de sentido común. El gobierno, ¿qué hace? Presiona con impuestos, ¿sí? Como una forma de intentar que baje el precio. Y lo único que hace eso es restringir cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de incremento de la producción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agrandar la torta, no achicarla. Además, vos antes hablabas de impuestos. En el sector agropecuario, el Estado se lleva el 30% muchas veces. No. En carne, Muchísimo en la... más. O sea, Vos pensás esto, mira, hoy día estaba viendo un Es cliente, mucho. antes cuando se podía, fui a ver un cliente en un pueblito del interior, ganadero, en fin, y pasaba el tren, todavía pasa el tren. Y uno de los que estaba ahí, un paisano que estaba ahí, pasa el tren con 10 vagones. Y dice, 7 de esos vagones son de Alberto. Por el gobierno, Claro, digamos, ¿no? claro. 7 Claro. de cada 10 vagones. Claro. O sea, vos imaginate lo frustrante que es para un tipo trabajar, con todo lo que implica, y aparte el campo.
que viene de 2 sequías grandes. O sea, en la época de Macri, que tuvimos todo mal, digamos, la soja valía $200 y encima tuvimos sequía. Y el Estado ahí no fue a poner. El Estado dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Así son los negocios. ¿Y qué te devuelve el Estado como contraprestación de tener una carga imposible tan alta? No, te devuelve educación, salud, pero no de calidad. Digo, Jonathan, mira, Dani, ahí tenemos la placa de la cual Sí. nos había hablado recién Jonathan, que me parece interesante, ¿no? Esta relación, Jonathan, explícanos esto, Sí, digo, empresario... Esto es el 2020, que Claro, es lo que empleado. quedó, digamos, y ahí básicamente lo que tenés es un poco cuál fue el comportamiento respecto a los empleados. Bueno, el 31% tuvo que disminuir la cantidad, hay datos oficiales de esto, se han perdido cerca de 150.000 empleos privados registrados. Recordemos que en Argentina tenemos un 60% de informalidad, por lo cual eso hay que multiplicarlo por lo menos por 2. Después tenés, mantuvo la misma cantidad, cerca del 50%, y tuvo que aumentar el 19%. Por esto de que hay algunos rubros que dentro de todo en la pandemia pudieron contratar gente, ¿no? Y esa es la realidad, 31% tuvo que despedir gente en el 2020 y este año también está pasando lo mismo. Y somos un mercado, corregime si me equivoco, poco atractivo también para los inversores extranjeros. Digo, no solamente por los problemas de la economía local, sino porque los pocos que invierten suelen ser argentinos, pues están acostumbrados a este sub y baja de la economía y también a enfrentar problemas muy enquistados, como lo que le pasó, por ejemplo, a De Narváez con Moyano. Digo, eso se ve afuera. Sí, sí, obvio. Pero hay personas del extranjero pensando en invertir acá, ¿pueden venir dólares? Mira, lamentablemente no. Y la verdad que uno, si es profesional y lo llama a alguien del extranjero y le dice, ¿es momento para invertir en Argentina? Claramente no. Si lo querés. Desde el primer momento, porque vos vas a traer dólares, pero por esto que te digo que es básico, ¿no? Vos vas a traer dólares y lo vas a tener que vender a 98 y muchas de las cosas que vas a comprar las vas a tener que comprar a 160. Entonces, o sea, es una cuestión financiera, básica de financiera, digamos. Entonces, no. Y por otro lado también, porque el cambio permanente de las reglas va en contra de la base de la generación de negocios, que es que yo necesito cierta previsibilidad, yo necesito una cierta ventana de tiempo. Todos los negocios saben que cada tanto te puede caer una pandemia, cada tanto puede haber algo, y bueno, estamos preparados, está contemplado eso dentro del riesgo. Ahora, cuando vos todo te cambia todo el tiempo, es inviable realmente hacerlo. Y los que están en Argentina también se están yendo, porque muchas veces se habla de los que se van por Ezeiza. Pero también hay empresas que se van, y se van las razones sociales. Dicen, yo acá no opero más, entonces empiezan a operar a través de Brasil, a través de Uruguay. Uruguay creció en cantidad de empresas, tiene más empresas que habitantes, o sea, evidentemente. Entonces, ¿por qué? Porque todo te invita a irte. Aparte, cuando el gobierno, que es quien de alguna manera debería fomentar esto, pero no es el habla plan también, despectivamente de no los es el plan empresarios. también tener un Estado abarcador grande que ocupe todos los Por supuesto espacios. ¿Pero de qué vive el Estado? De los aportes de los privados Y bueno, y cada vez hay menos. ¿Cuál es la lógica? y de la emisión. Jonathan, a mí me gustaría consultarte por este tema que últimamente nos está como en boga de todos, el freno a la exportación de carne. Desde el Estado dijeron que la situación se había desmadrado y que era la única forma para ponerle un límite al precio, que era el que supuestamente los comercios estaban obligando a nivel que pagábamos lo mismo acá que se pagaba en Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión acerca de esta primero que hay situación? muy mala información, porque no es cierto que un corte de carne acá vale lo mismo que Estados Unidos. Los invito a cualquiera de ustedes cuando vayan a Miami o donde vayan y compren un lomo, le va a salir $35 el kilo. Hoy no vale $35 el kilo de carne aquí. O sea que eso ya es mala información, por lo menos. Hoy en dólares la carne argentina está baratísima. El problema es que los salarios en dólares en la Argentina son ridículamente bajos también. Entonces, de vuelta, queremos tapar el sol con las manos. Vos cuando tenés un problema de precios, y esto es básico, hay que incrementar la oferta. Hay que incrementar la oferta. Y tienen mala información o la dan mal. Cuando ellos pusieron dos cosas. Lo primero que dijeron es la exportación de carne a China hace incrementar el valor de la carne acá. Y eso es mentira, porque las vacas que le estamos vendiendo a China son vacas que nosotros no comemos, son vacas son casi elefantes de lo grande que son y lo viejo. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, es buenísimo vender eso. Cuando hablan de la cuota Hilton, es fantástico. Cuanto más exportemos, más barata va a ser la carne acá. Y te lo explico muy básico. Porque no se exporta toda la vaca, se exportan ciertos cortes. Los cortes que quedan los tenés que sacar al mercado.
Bueno, tal vez en algún momento podrá suceder y tendremos que decidir como sociedad, en la emergencia en que estamos, en decir, bueno, capaz que no tenemos que comer lomo por un par de años, vendámoslo todo afuera si alguien está dispuesto a pagar los $500 y con eso incrementemos la salud, por ejemplo, compremos vacuna. Por Eso último, sería razonable. Jonathan, ¿va a faltar carne en relación a lo que Sofía te preguntaba? Digo, porque que va ayer a las faltar imágenes carne. que llegaban Por supuesto que va a faltar carne y va a subir el precio, el como mercado ya de pasó, Liniers, subió un 12%. no había nada, estaba todo vacío. Pero por supuesto que va a subir, ya pasamos, perdimos 10 millones de cabezas de ganado, es ridículo. ¿Cuánto de esa presión impositiva sobre las pymes se explica por el hecho de que este año sea electoral? Y mira, la verdad que es raro, digamos, ¿no? Salvo que crean que las pymes no votan o que los desempleados no votan, la verdad que no se explica. Yo creo que no planifican muy a largo plazo, ¿viste? Me parece que es todo sostener, aguantar, el vamos viendo, y ahí ven. Entonces ahí toman decisiones de las cuales tienen que volver para atrás. Son desprolijos, básicamente, digamos. O sea, a cualquiera de los que están en este gobierno y en otros también, ¿no? Seamos justos, en una empresa privada lo echan al cruzar la puerta. O sea, la política argentina es la única en el mundo que puede equivocarse ilimitadamente que no pasa nada. O sea, viven mandándose macana y no pasa nada, y no dan explicación, y encima le echan la culpa a otro. Tenemos 76.000 muertos, es un número enorme. Son 2,5 veces los muertos de la dictadura. Son 120 veces los muertos de la guerra de Malvinas. O sea, no es joda lo que está pasando. Y comparativamente, porque no es que es todo en promedio, estamos peor que el resto. Como en economía, todos nuestros vecinos cayeron, pero nosotros caímos más. Todos nuestros vecinos tuvieron un poquito más de inflación, pero nosotros tuvimos más. Entonces digo, hay que ser autocrítico en algún punto. Acá a la política esto le cuesta horrores, pero hay que ser autocrítico y decir, evidentemente, estamos haciendo... Y nosotros